día de hoy damos inicio a la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Probablemente esto nos pueda tomar aproximadamente unos 2 años. Llevando en consideración que la estructura de la carta, de la epístola, es muy diferente de los evangelios. Aquí esta carta, como todas las cartas del apóstol Pablo, pero específicamente Efesios y Romanos, nosotros no podemos abarcar 5 o 10 versículos en una predicación, porque a veces solamente en una expresión, solo en una expresión ya nosotros encontramos verdades profundas. Así que vamos a ir avanzando a medida que vaya pasando el tiempo y creemos en el Señor que será de gran bendición para nosotros. Recuerdo que aproximadamente unos 25 años atrás yo ya había expuesto esta carta, me demoré unos 3 años aproximadamente. Así es que, y con el Evangelio de Juan demoramos 2 años y 8 meses aproximadamente, unos 140 sermones que fueron expuestos. ¿Por qué exponer una epístola como esta, como la epístola de los Efesios? Bueno, primero voy a decir que lamentablemente no voy a poder abarcar todo lo que encontramos en estos 2 versículos. Es imposible. Hay mucha información, a pesar que tengamos solamente dos textos, por causa también del tiempo. Pero ¿por qué meditar? ¿Por qué exponer una carta como esta? Primero, porque encontramos en esta carta, en esta epístola, nosotros encontramos la esencia de las doctrinas cristianas. La esencia de las doctrinas cristianas. También porque hoy existe una evidente falta de conocimiento en los propios cristianos sobre la obra de Cristo en la vida del pecador. A pesar que nosotros tenemos tanta información, probablemente como nunca antes se tuvo, otras generaciones la tuvieron, sin embargo somos la generación más ignorante que hay. Y eso se ve por el estado en el cual se encuentra la iglesia a nivel general. Es solo ver cómo está el mundo, dónde está la sal, dónde está la luz. Existe lamentablemente una falta de conocimiento evidente sobre la obra de Cristo. No son pocos los cristianos que están sumergidos por años en una depresión y no logran salir de ahí. ¿Y cómo esto se conjuga con el Evangelio? ¿O será que el Evangelio no afecta la vida de un ser humano? ¿No lo llena? ¿No lo satisface completamente? También es necesario meditar en una carta como esta porque muchos cristianos, como dije anteriormente, viven en una tristeza muy profunda. Y parece que esta no tiene fin. Y muchos no logran salir a flote. No logran salir a flote por una falta de comprensión sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque toda nuestra vida, nosotros sabemos que toda nuestra vida, la felicidad de nuestra vida, todo depende de nuestra relación con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos un evangelio pálido, un evangelio, o vivimos un evangelio superficial, un evangelio frío, indiferente, eso se debe a una falta de comprensión sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros lo tenemos absolutamente todo. Todo. Y voy a argumentar por qué. Porque esta carta y esta información es necesaria tenerla
presente, porque esta carta que nos habla sobre las riquezas de la gloria que tenemos en Cristo Jesús, esta carta fue escrita mientras el autor estaba preso. Es una de las 4 cartas o epístolas producidas por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Y las cárceles de aquellos días no eran como las cárceles de hoy. Y a pesar de que el apóstol Pablo estaba preso, injustamente él pudo ver la gloria de Dios y hablarnos de lo que ocurre en el alma de un pecador cuando él se encuentra con Dios. Aquí no estamos hablando de una persona que escribió de una oficina, alejado de todo, con todas las comodidades que puede tener un ser humano en esta vida, con buena temperatura, con una buena alimentación, una buena cama para dormir y un auditorio expectante esperando por un tremendo mensaje. El apóstol Pablo estaba preso y en muchas ocasiones él fue azotado. Y a pesar de vivir en una circunstancia muy adversa, él pudo escribir estas preciosas verdades para la vida de la iglesia. Efesios es una de las cartas de la cautividad. Ahí tenemos Efesios, tenemos Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas 4 cartas fueron escritas mientras él estaba preso en Roma. Esta ciudad de Éfeso actualmente queda en Turquía y atiende por el nombre de Selçuk. ¿Ya? Selçuk es el nombre que hoy recibe la ciudad de Éfeso, que queda un poco al sur de la ciudad de Esmirna, que permanece hasta hoy. Pablo llega por primera vez a Éfeso. ¿En cuál de los tres viajes misioneros? ¿Lo recuerda? ¿Dónde está la intimidad que tenemos con la Escritura? No hablamos tanto de sola Escritura. ¿De cuáles de los 3 viajes misioneros Pablo llegó a Éfeso? Correcto. En el tercer viaje misionero. Lo tenemos eso registrado en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y allí ocurrieron algunos eventos que nos llaman bastante la atención. Cuando él llegó allí, Pablo permaneció aproximadamente unos 2 años. Primero se habla de 3 meses, después esto se extendió hasta 2 años. Durante 2 años estuvo desarrollando su ministerio. Y el Evangelio llegó a la ciudad de Éfeso con gran poder, con un poder extraordinario, arrasando con todo lo que había a su paso. Con todo. Porque la ciudad de Éfeso, ustedes pueden recordar que cuando el apóstol Pablo llegó y estuvo allí, enfrentó una fuerte oposición de parte de los judíos que rechazaban el Evangelio. Y no solo eso, sino que después hubo una tremenda convulsión en la ciudad por causa de la llamada diosa Diana. Y estuvieron, como dice el texto, que estuvieron 2 horas gritando a viva voz, estuvieron gritando Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, mientras intentaban casi que matar a los misioneros. Pero a pesar de que hubo esta gran oposición al Evangelio, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios crecía y prevalecía, y muchos obedecían a la fe. Esto porque nadie puede resistir al poder de Dios. Nadie puede hacer frente, ni siquiera las fuerzas del infierno, los demonios, la incredulidad de los hombres. Nada puede resistir a la obra de Dios. Sobre esta carta
sobre esta epístola de los Efesios, algunos han dicho más o menos lo siguiente, que esta epístola es la más divina composición que algún hombre pudo haber escrito. Otros dicen que es la esencia, Efesios, la carta, es la esencia destilada de la religión cristiana. Es el compendio con mayor autoridad de la fe cristiana. Y siempre Efesios y Romanos, siempre ahí juntos, manteniendo todo el néctar del Evangelio, de la gracia de Dios. Todo lo que Jesús hizo, dijo, enseñó, todo eso está desarrollado en estas cartas que el apóstol Pablo escribió. De tal manera que es una transbordante obra de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales. Es la corona, dice el doctor Martin Lloyd-Jones, Efesios es la corona y el clímax de la teología paulina, principalmente en los primeros 4 capítulos, donde ahí tenemos la doctrina potente, concentrada, y luego, como es estilo del apóstol Pablo, deja los últimos capítulos para aplicar esa doctrina a sus oyentes. Aquí podríamos decir que el apóstol Pablo es como si él hubiese subido al cielo cuando escribe esta carta. Es como si él hubiese subido al cielo y desde el cielo él mira hacia abajo y ve cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la obra de la salvación. Que no tiene nada que ver con un pecador que acepta a Jesús cuando levanta la mano o cuando llena un papel, cuando le preguntan, ¿usted quiere ir al cielo? Marque sí, marque no. No tiene nada que ver con eso. Él nos va, ahí aparecen estas potentes palabras: predestinación. Nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Que la salvación no es una cosa que empieza en nosotros, con nosotros. Es algo que viene desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y se llevará a cabo hasta el fin, hasta el fin. ¿Cuáles son los grandes temas que nosotros encontramos en esta carta? Primero, la soberanía de Dios. Vamos a empezar en el versículo 3 en adelante. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios? Solo pecado, solo iniquidad, solo resistencia, vergüenza, inmundicia. Vio todos nuestros fracasos, pasados, presentes y futuros. Y a pesar de ello, Él nos eligió, porque Él es soberano. Tenemos ahí la soberanía de Dios, lo que le molesta al ser humano, lo que le molesta. Hay una teología sistemática de Parmer que dice así, que dice que en la obra de la salvación el hombre es tan soberano como Dios. 50% el hombre, 50% Dios. Eso, esta carta lo niega. La obra de la salvación es una obra de Dios, de principio a fin. Ahí tenemos la soberanía de Dios. Tenemos prácticamente en detalle el plan de redención. Vamos a escuchar bastante esta palabra, la redención. No podría ser diferente. La persona del Señor Jesucristo está llena la carta, llena. Usted da un paso, mira para acá, en Él, en el amado, por Él, en Jesucristo, en el Señor, en el amado, en Él, por Él y para Él. Siempre, siempre. Todo pasa por la persona del Señor Jesucristo. ¿Y el hombre? Objeto solamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero ¿quién es el Señor de todo? Es el Señor Jesucristo. También cuando se nos habla sobre el hombre, que también trata, capítulo 2, va a hablar sobre el hombre en estado de pecado. Se dará cuenta usted que a su hijo no solamente le falta venir a la iglesia. No es el problema de mis hijos que le falta venir a la iglesia. El problema de sus hijos es mucho más grave que lo que usted puede imaginar. Ellos están muertos
en delitos y pecados. Y no solo eso, dice el apóstol, sino que también son esclavos de un espíritu maligno que los controla y los dirige. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sobre los cuales permanece la ira de Dios. El estado del hombre en su pecado. También vamos a encontrar un tema muy importante como la iglesia, la familia. Capítulo 5, cuando nos acercamos al capítulo 5, se nos va a hablar de una forma gloriosa sobre el matrimonio cristiano. Cómo un hombre debe casarse, cómo un hombre debe tratar a su mujer, cómo el deber que tiene el hombre para con su esposa, luego el deber que tiene la mujer para con el hombre, el deber de los padres para con los hijos para con los padres, el deber de los empleados, todo lo relacionado con la familia. Y terminamos hablando del tema sobre la familia cristiana. Todos esos temas nosotros vamos a encontrar en esta gloriosa epístola. Así que sin demora vamos a observar nuestro texto. Parte diciendo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, él fue apóstol por la voluntad de Dios. Él no se presentó, no dijo, yo quiero ser apóstol. Tampoco la iglesia dijo, lo vamos a nombrar porque, caramba, que es empeñoso, es esforzado, es comprometido, tiene talento, discursa bien, habla bien. Lo vamos a nombrar apóstol. Ni él ni la iglesia. Fue Dios, por su soberana voluntad, que elige a quien quiere y lo levanta y lo capacita y lo prepara para usarlo para la gloria de Dios. Solo si me detuviera yo solo en esta expresión, la voluntad de Dios, estaríamos todo el día aquí hablando sobre el decreto, la voluntad permisiva, prescriptiva de Dios. Pero aquí se nos informa que el apóstol Pablo, él entró al grupo selecto de los apóstoles por la voluntad de Dios. ¿Existen los apóstoles hoy? ¿Existen los apóstoles hoy? Sí, los 12. Y nada más. Una vez alguien dijo así, yo soy, ¿qué es lo que eres tú? No soy pastor, soy apóstol. ¡Wow! Te felicito. Oye, ¿y cómo fue haber hablado con Cristo personalmente? No, yo no hablé con Cristo personalmente. ¿Cómo no? ¿No eres apóstol? Porque para ser apóstol tenía que haber tenido contacto personal con el Señor Jesucristo. Y ahí se caen todos. El Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. Y él dice que él fue el último de los apóstoles que entró a este santo ministerio. Nosotros, hermanos, debemos también imitar lo que nos enseña la palabra de Dios. Buscar ministros que entren al ministerio si ellos efectivamente son llamados por la voluntad de Dios. No por el talento, no por el apellido, no por la familia, por nada, sino por la voluntad de Dios. Y sobre los que son llamados por la voluntad de Dios van a tener tamaño peso sobre su corazón y sobre sus hombros que no podrán hacer nada más que estar en el ministerio. Ahí se confirma la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de la iglesia, de Jesucristo, es un enviado de Jesucristo. Y después de estos discípulos, los 12 más el apóstol Pablo, no hay más apóstoles. No hay más.
Y este evangelio moderno, divorciado de la enseñanza de las Escrituras, atropella la verdad cuando dice, no, soy el apóstol tal, soy el apóstol tal. De aquí a poco van a decir que son querubines, que son ángeles, o alguno va a decir que es un arcángel, o un Jehová Junior, algo parecido, que buscan ese tipo de cosas. Debemos sujetarnos a la autoridad de las Escrituras sagradas. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los demás somos todos siervos, discípulos, somos todos seguidores, voluntarios de un líder que no cambia jamás. Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí tenemos la persona que escribe, muchos han especulado que no fue Pablo el que escribió la carta, fue el apóstol Pablo. Y punto. Así lo dice la inspiración. Fue el apóstol Pablo que escribió esta carta. ¿Y se la escribió a quién? Entonces ahí tenemos una descripción de los hermanos que se congregaban en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces aquí se nos hace una descripción de las personas que iban a recibir la carta. Se hace una descripción de los creyentes, de los hijos de Dios. Y la descripción que utiliza el apóstol Pablo es que ellos son santos y ellos son fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos aquí? Santo es toda persona que ha sido separada, estrictamente hablando, eso es lo que significa esta expresión santos, separados del mundo, para un servicio a Dios. Todos aquellos que han sido purificados de las consecuencias del pecado, acuérdense que las consecuencias del pecado son culpa y corrupción. La culpa nos fue imputada y la corrupción nos fue heredada, pasando de padres a hijos. Por eso que todos nacen culpables y corruptos. Sin embargo, cuando Dios nos llama a su santo evangelio, nosotros pasamos a ser purificados de la culpa y pasamos a ser también purificados de la corrupción, de la manera de vivir, que ya no será más la misma. Dios va a intervenir en nosotros de tal manera que nosotros no seremos más los mismos. Se nos llama santos, santos. Y nosotros leíamos la carta de Pedro cuando él dice que así como Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos aquellos entonces que han sido purificados de la culpa y del pecado son santos. En otras palabras, todos aquellos que han sido justificados y santificados son personas santas. Todo y cualquier cristiano, en cualquier tiempo, lugar y cultura, será una persona santa. Santa, donde el evangelio no solo afecta la mente, el intelecto, el evangelio baja y llega al corazón. Y cuando llega al corazón, cambia toda la manera de ser de un ser humano. Completamente. De tal manera que todos nuestros anhelos, deseos, todas nuestras imaginaciones y nuestra forma de vivir y de comportarnos en este mundo va a ser afectada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted dice, no, pero yo no soy santo, entonces usted no tiene ningún derecho a llamarse cristiano. Usted puede decir que usted es religioso, usted incluso puede decir que es bautista, pero santo. Santo es una persona que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Note, el apóstol Pablo llama santos
aquellos que habían creído en Cristo Jesús, pero vivían en una ciudad. ¿Qué ciudad? Éfeso. Y la ciudad de Éfeso, a pesar que era una ciudad muy importante en aquellos días, era una de las ciudades más corruptas e idólatras. Y a pesar que era una ciudad corrupta, idólatra, con un tremendo templo dedicado a la diosa Diana, había gente endemoniada en la ciudad. Ahí tenemos el caso de los hijos de un tal Esceva, que quisieron expulsar demonios de unas personas que estaban en el nombre de Jesús, y los demonios reaccionaron. Era una ciudad bastante corrupta, pero a pesar de que la ciudad era perversa y era corrupta, ahí vivía gente santa. Porque la santidad, ella no viene de afuera para adentro, viene de dentro hacia afuera, tal cual nos ocurre a nosotros también, que vivimos en una ciudad o en una sociedad corrupta, perversa, idólatra, mucho peor que la ciudad de Éfeso, y a pesar de ello tenemos hombres y mujeres que aman al Señor y viven una vida santa. No puedo decir, no es que yo no puedo ser santo porque el mundo está muy malo, está muy corrupto. Estos hermanos vivían en una ciudad pervertida y a pesar de ello, ellos eran hombres y mujeres santos. Esta, hermanos, es la mayor característica verdadera de un hijo de Dios. Mire, escúcheme bien lo que le voy a decir. La santidad de un creyente es la mayor virtud y la característica principal de un verdadero hijo de Dios. Y un creyente, él va a ser reconocido donde esté en este mundo como una persona diferente, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de tratar con las cosas de la sociedad. En todo sentido. En todo sentido. Si tenemos un creyente que es realmente santo, no va a estar involucrado con este llamado escándalo de las licencias. Porque sabe que el Evangelio lo afecta a todo. Que si una persona tiene un negocio, tiene que pagar impuesto. Tiene que pagar impuesto. Tiene que andar en la ley. Si una persona dice que es cristiana, no puede conducir un vehículo si no tiene licencia. Y no puede hacer una movida con un compadre para comprar una licencia. Una persona que dice que es cristiana no puede ser adepta de la pornografía. No puede ser un borracho oculto que durante los viernes por la noche, donde no tiene ningún compromiso con la iglesia, dice: ahora yo me puedo emborrachar y puedo irme a acostar a las 2, a las 3 de la mañana y nadie va a saber nada. Y al otro día amanezco como si nada. Una persona que es santa va a intentar barrer de su corazón todo lo que es inmundicia, todo lo que es vergonzoso, todo lo que es vil, todo lo que pasa por la mente, por el corazón, por los ojos. Todo es afectado por esta extraordinaria relación que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Por eso, si nosotros decimos: bueno, yo no soy santo, yo le hago empeño, y la verdad es que yo no soy santo porque yo tengo unas cosas, tengo unas costumbres, tengo unos vicios, de repente yo me enojo y se me sube el indio y empiezo a disparar garabatos por todas partes, me enojo y digo unas palabras. Amigo, el Evangelio probablemente afectó solo tu cabeza, y te estás engañando a ti mismo pensando que porque tú vas los domingos a la iglesia, todo está bien contigo. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Cómo trato a mi mujer? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi patrón? ¿Cómo trato a mi vecino? ¿Cómo yo trato a las personas que me hacen el mal? A las personas que hablan mal de mí, a las personas que me persiguen, que me odian. ¿Cómo yo reacciono? La Biblia dice que aquellos que creen en Cristo son santos en toda nuestra manera de vivir. Yo sé, hermanos, yo sé perfectamente, y quién más que yo lo podría decir, que esta palabra a nosotros nos queda grande.
Esta característica nos queda grande. O usted va a decir así, no, yo realmente estoy en un carácter, esta es una virtud supererogatoria en mi vida. El Señor pide santidad, pero yo estoy más allá. Yo vivo en un nivel súper santo. Si nosotros apenas cerramos nuestros ojos y nos empezamos a dar cuenta que hay tanta debilidad, tanta miseria, hay en nosotros un principio de corrupción que trabaja día y noche, y si no tomamos cuidado, nos paraliza, nos enfría, nos indispone para buscar a Dios en oración, nos indispone para leer la palabra, nos indispone para leer una literatura que nos va a ayudar a vivir una vida cristiana. Y no va a ser diferente que usted sea como las luces de un árbol de Navidad en su compromiso con la iglesia. Voy, falto, voy, falto. No se puede contar, no se puede contar. Esta es la mayor característica de un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo lo expresa, esta carta es enviada ¿a quién? ¿A quiénes? A los santos, a aquellos que fueron purificados de la culpa y de la corrupción, y ya no pertenecen más al mundo. Nuestra música es otra. No podemos oír músicas que exaltan el pecado, que denigran la integridad física de una mujer y de un hombre. Todo es alterado. La manera como nosotros tratamos con el dinero, las cosas que nosotros adquirimos, todo es marcado por esta extraordinaria virtud del Espíritu Santo en la vida de un creyente. El sumo sacerdote tenía en su frente las palabras santidad a Jehová. Y esto es lo que hace al Evangelio diferente de todo, de todo. Esto es lo que hace, porque las otras religiones, sacrificios, obras, esfuerzo, empeño, todo ese tipo de cosas. Pero el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros santidad. Santidad en el matrimonio, santidad con los hijos, santidad en todo. Y si nosotros vemos que pasó algo por nuestra mente, algún deseo, alguna corrupción, alguna incredulidad se manifestó en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos inmediatamente, como la garza, nos vamos a sumergir en el río divino de Dios y para ser purificados de nuestros pecados. Nosotros con el pecado no somos como la mujer que le tira trigo a las gallinas. Y le damos, y si pica le damos. No, Señor, nosotros hacemos lo posible para alimentar los poderes de la carne. Es por eso, hermanos, que la lucha, la vida cristiana en sí, es una lucha constante. ¿O no? ¿Lo nota o no? ¿Se ha dado cuenta que su mayor problema se llama pecado? Naturaleza pecaminosa, que su problema no es falta de dinero, falta de educación, falta de estudios, falta de amigos, que su problema no es un problema de personalidad, que su problema es con la naturaleza pecaminosa que está batallando constantemente contra nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros somos santos, santos en Cristo Jesús, en tanto en nuestra posición como en nuestra manera de vivir. Y si hay algo, hermanos, que a nosotros nos incomoda, hay algo que a nosotros nos molesta en nuestra vida cristiana, hay algo que de vez en cuando nos bajonea, hay un balde de agua que constantemente a veces está siendo echado contra el fervor, la devoción por las cosas de Dios, tenemos que tratar con ese pecado. Y como en el naufragio tomaron el trigo y lo echaron para no hundirse. Hay ciertas cosas que hay que tratarlas de una manera radical. Hay cristianos que no pueden ir a una playa. No pueden ir a una playa. No pueden.
por la debilidad en la que viven. Hay un cristiano que no se puede tomar un poco de vino, no puede. Tal vez otros lo puedan hacer, pero tú no lo puedes hacer, porque corres el peligro de que se encienda la tentación en el corazón. Si no somos santos, no tenemos ningún derecho a decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Luego dice santos y fieles. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Toda persona que es santa va a ser fiel. Y todo fiel va a ser santo. Porque son dos virtudes que van juntas, van unidas. Esta expresión fieles no tiene que, en primera instancia, no tiene que ver con la fidelidad, a pesar de que la involucra. La palabra aquí, fieles, literalmente en el griego, que tenemos la palabra pistois, de pis, fe, la raíz pis, pistois, es una persona que ejerce fe. Es una persona que cree en ciertas doctrinas por la fe. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios existe? ¿Usted lo ha visto? ¿Dios le ha hablado de noche? ¿Usted ha visto un ángel? ¿Usted ha escuchado el tono de voz de Jesús? No, pero nosotros creemos que Él existe y que es real y que nos escucha y nos acompaña durante toda nuestra vida. Porque la Biblia lo dice y punto. Y creemos. Por eso dice que somos santos y fieles, aquellos que creen, aquellos que ejercen fe en lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted está leyendo la Biblia y dice, pero ¿cómo? De una quijada de un asno mató a unos miles de personas, Sansón. No están exagerando. ¿No le habrán puesto unos par de ceros aquí, a la derecha? Si la Biblia lo dice, es verdad. Fiel también es alguien que cree en ciertas doctrinas, pero también implica, en segundo lugar, una persona fiel es alguien en quien se puede confiar. En quien se puede confiar. Es alguien que profesa la fe en Jesús y no lo va a negar en medio de la persecución, en medio del conflicto, en medio de toda la oposición que hace el mundo contra nosotros. Nos vamos a mantener firmes, aunque se rían en el trabajo, aunque se rían en el trabajo de mí, aunque piense que soy un troglodita intelectual, evangélico o un fósil teológico, no me importa. No me importa lo que piensa el mundo. No me voy a dejar presionar por las opiniones del mundo, porque yo sé en quién he creído. Y una persona fiel no niega a su Señor, ni en palabras, ni en actitudes. Como por ejemplo, negar a Jesús por medio de una actitud es andar callado y nunca decir que es cristiano, porque tiene vergüenza, porque tiene temor que se rían, porque tienen temor de que los demás lo marquen. No, mira el canuto, mira este otro, como si fuésemos deficientes mentales. Los fieles son personas en las cuales se puede confiar. Amén. ¿Confiamos en Dios? Amén. ¿Y Dios confía en nosotros? Ahí está la respuesta. Somos santos y fieles. ¿Estamos nosotros llenos de fe? Porque eso cuando dice somos fieles, son personas que creen, que están llenas de fe. ¿Estamos llenos de fe? Si a veces, hermanos, dicen que como que se está levantando el polvo para una probable tercera guerra mundial,
y ya empieza el miedo, el temor. Viene una recesión, no hay trabajo y empieza la incredulidad a manifestarse en forma de ansiedad, de preocupación. Bueno, ¿y dónde está la fe? Por eso que alguien dijo extraordinariamente, me llamó mucho la atención, la incredulidad vino a golpear la puerta de mi casa. Se levantó la fe y le fue a abrir la puerta y no había nadie. Donde está la incredulidad, no está la fe. Pero donde está la fe, no puede estar la incredulidad. Probablemente muchas de las tristezas de tu alma, las congojas de tu alma, se deban a este factor: falta de fe. Porque donde no está la fe, está el temor. Donde está el temor, está el miedo. Una angustia profunda en el alma. El apóstol Pablo dice que a quien les escribe esta carta los llama de santos y fieles. En la iglesia. ¿Amén? ¿Cómo que amén? ¿Cómo que amén? ¿Qué dice el texto? ¿Santos y fieles en la iglesia? ¿Santos y fieles? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La roca eterna. No en la iglesia. Somos parte de la iglesia. Somos parte, pero la santidad y la fidelidad no nos vienen por causa de estar en la iglesia, sino por estar en Cristo Jesús. Y con esto ya me acerco al término. Tenemos esta expresión gloriosa en Cristo Jesús. Ya en un solo versículo aparecen 2 veces mencionado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el centro, es el todo pasa, es el corazón, todo pasa por medio de Cristo, nuestro Señor. Somos santos, somos fieles, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y esto es porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Qué profundo es esto. Qué impresionante es esto. Yo no soy una alma desventurada que está en este mundo, llevada por los vientos de doctrinas y movimientos de un lado para otro. Se va gente de la iglesia y eso me hace mal. Y pierdo el ánimo. Y ya no tengo ganas de orar, ni mucho menos de leer la Biblia. Nuestra fe no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, porque nuestros pies no están puestos en las circunstancias, sino en Cristo. Se nos informa aquí que el creyente es santo y fiel porque está en Cristo, no con Cristo. Que de hecho nosotros estamos con Cristo y Cristo está con nosotros, ¿verdad? Dando a entender con esto que Él está como el Paráclito, al lado de nosotros. Pero aquí no se dice solamente que Cristo está con nosotros, que nosotros estamos en Cristo, que es algo profundo. El creyente no solo cree en Cristo, el creyente está en Cristo. El creyente no solo cree en Cristo, él está en Cristo. No solo cree en Cristo, sino que Cristo también está en él. Y se encuentra unido a él. Esto es muy profundo, es muy glorioso. Estamos en él y él está en nosotros. ¿Quién? ¿La religión? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, el Señor Jesucristo. Y por lo mismo tenemos una relación profunda con Él.
porque estamos en Él. Estamos en Cristo. Y esta es la razón por la cual nosotros no hemos naufragado. Porque Él está en nosotros. Si nos hundimos, se hunde Cristo. Y eso es imposible. Imposible. Muchas son las dificultades, las tribulaciones del justo, ¿verdad? Muchas. Salimos de una, entramos en otra. Ni siquiera se nos da vacaciones. Vamos a tener 3 años de paz, de bendición. Siempre, no, salimos de una y no estamos ni terminando y ya viene la otra. Pero a pesar de ello, el Señor está con nosotros. Y en nosotros. Que es algo más potente. Más potente. Yo puedo decir que yo estoy con mi amada, yo estoy con mi esposa. Pero casi que no puedo decir, pero yo estoy en ella. Y ella está en mí. No podemos porque somos 2 cuerpos, ¿ya? Unidos. Pero yo no puedo decir que estoy en ella y ella en mí, pero de Cristo sí. Que nosotros estamos en Él. Y Él está no solo con nosotros, sino en nosotros. Antes de estar en Cristo, nosotros estábamos ¿en quién? En Adán. Él era nuestro representante federal. También estábamos en el mundo. Estábamos en el maligno. Estábamos en pecado. Estábamos en transgresión. Vivíamos en la vergüenza y nos gloriábamos de aquello. Un hombre una vez dijo, yo he tenido unas 1000 mujeres, más o menos en mi vida. Una vergüenza, pero él ignorante, no conocedor de la verdad, se gloriaba en la vergüenza. En lo que le debería causar vergüenza, tristeza y pesar. Porque el hombre en pecado vive en pecado, vive en el mundo, vive en el maligno, vive alejado de Dios. Pero ahora se nos dice que nosotros ahora estamos en Cristo. Y Él está en nosotros. Es por eso, hermanos, que a veces, ¿no le ha pasado a veces que unas ganas de orar ahí no avanzan? Y nuestras oraciones son como los fuegos artificiales. Rapidito. Y con eso andamos. Uno oxígeno, respiramos un poco. ¿No le pasa? ¿No le pasa? Pero ahí entra la gracia de Dios operando en nosotros. Entra a tu dormitorio, cierra la puerta, aléjate, lee la palabra, lee las escrituras, lee la palabra. Es que no entiendo, léela, hombre. Yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te voy a dar entendimiento, yo te voy a dar sabiduría. Dobla tus rodillas, ora, clama, suplica. No te alejes de la iglesia, no escucha usted esa voz? Habla de Cristo, háblale de Cristo a tu vecino, háblale de Cristo a aquella persona que está viviendo en la miseria. La obra de Cristo está constantemente diciéndonos, cuidado, no te alejes, no rechaces el consejo del pastor, no rechaces el consejo de las Escrituras, porque Él está en nosotros y no podemos, gracias a Dios por eso, no podemos huir, porque somos esclavos voluntarios de este líder glorioso que no cambia jamás, Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, como lo hemos estudiado, por lo menos el grupo de discipulados de Lomas, el hecho de que nosotros estamos en Cristo, mire, nosotros tenemos una unión vital, orgánica
y mística con Cristo Jesús. Tenemos una unión orgánica, vital y mística con Cristo. Y ahí tenemos la figura del árbol, donde nosotros somos una rama, donde corre por dentro savia. Somos un cuerpo donde hay vida y llega sangre a todas las partes del cuerpo. Y espiritualmente estamos unidos a Él. Y solo lo sabemos porque la Biblia lo dice. Tenemos una unión orgánica, vital y mística con Cristo. Hermanos, entonces, si esto es así, ¿qué tenemos nosotros que ver con el pecado? ¿Qué tenemos nosotros que ver con el mundo? ¿Qué tenemos nosotros que ver con los principios del comunismo? Si nosotros estamos unidos, donde vamos nosotros va Cristo. Donde nosotros nos movemos, andamos con Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice de una forma extraordinaria, santos y fieles en Cristo. No solo Cristo está con nosotros, Él está en nosotros. Y por eso venceremos, porque Él no dejará a los suyos desamparados. Qué profundo, qué tremendo es saber que yo estoy unido a Cristo Jesús. ¿Qué me importa entonces los enemigos? ¿Qué me importa el aumento del odio? ¿Qué me importa la persecución? ¿Qué me importa a mí la política? ¿Qué me importa a mí incluso el estado de salud de mi cuerpo? ¿Qué me importa a mí enfrentar la soledad? Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Absolutamente todo. Muchos años atrás, cuando era apenas un joven soltero, fui a predicar a la ciudad de Chiguayante, ahí en calle Progreso, Iglesia Bautista, en Chiguayante. Y prediqué y tuve la oportunidad de visitar a una ancianita. Yo me recuerdo como si fuese hoy su nombre y lo que ella me dijo. Me dijo que ella era muy pobre. Dijo, yo soy muy pobre, pastor, pero yo tengo a Cristo. ¿Sabe? Me dijo, mis hijos son mormones. Y ellos a veces me hacen leer el libro del Mormón. Y pastor, no le miento. Yo empiezo a leer el libro del Mormón y me quedo dormida. Y yo leo la Biblia y me despierto. A veces, dijo ella, voy a orar y el sol todavía está alumbrando. Cuando yo me levanto de la oración, mi pieza está oscura. Y no tengo muchas cosas. Me levanto de la oración y me voy a la mesa solita y me sirvo una taza de té con un pan duro con mantequilla. Pero se me caen las lágrimas de gozo, de alegría y de paz. Porque yo tengo a Cristo. Cristo es todo para mí. Tú que estás encima del muro, no estás en Cristo, estás en el muro. Bájate del muro y corre hacia Cristo. Te lo doy escrito. Será la mayor experiencia que podrás vivir en esta vida. Porque Cristo es incomparable. El glorioso Salvador, glorioso Redentor, nunca perdió una batalla. No le tiene temor al enemigo. Enfrentó a Satanás y los demonios y los puso debajo de sus pies. Venció la muerte. Resucitó al tercer día y se levantó con gran poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, desde donde intercede por nosotros. Y nosotros estamos en Él. Como dice el himno, la fama, la juventud y la belleza se irán. Todo pasa, todo se termina,
Pero quien tiene a Cristo lo tiene todo. Santos y fieles en Cristo Jesús. Rápidamente, 3 preguntas. ¿Usted es reconocido incluso en el mundo por ser santo? ¿Usted es reconocido en el mundo por ser santo? ¿Le han dicho a usted en algún momento en su trabajo, oye, ¿qué pasa contigo? Hay chistes de doble sentido y no te ríes. Obvio, ¿cómo se va a reír de un chiste de doble sentido? ¿Cómo un cristiano se va a deleitar con Bombo Fica? Y con todos estos humoristas que lo único que hacen es rebajar más y más la dignidad del ser humano. Tú eres reconocido por ser santo, ¿no? O le han dicho en algún momento, oye, la reacción que tuviste ahí con este hombre que te insultó en el tránsito. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ahí tenemos el evangelismo listo. Soy un hijo de Dios, regenerado por la gracia. Y me dirijo al cielo, las mansiones celestiales. ¿Te han dicho alguna vez o no? Es diferente. No dice garabatos. Estos videos no los ves, que ven todos los compañeros de trabajo. Oye, mira aquí, mira este video. No, yo soy casado. Yo temo a Dios. Oye, firma aquí nomás, firma aquí. Vamos a ser todos beneficiados. No voy a firmar. ¿Vas a perder tu trabajo entonces? ¿Que nos vas a denunciar? Bueno, me voy. Pero me voy en obediencia a Cristo. ¿Te han dicho, no? ¿Que tú te pareces a los santos? Si te han dicho en algún momento que tú te pareces a los santos, da gracias a Dios. Te estás pareciendo a Cristo Jesús. ¿O no será que le vayan a decir en algún momento, oye, el pastor sabe cómo eres tú? ¿Ah? ¿La iglesia sabe cómo eres tú? Segunda pregunta. ¿Usted es santo y fiel? ¿Usted es santo y fiel o no? ¿Usted tiene una vida piadosa y cree a todo lo que Dios dice en su palabra? Y no solamente oye, sino que tiembla, se estremece ante la autoridad de la palabra de Dios. Somos santos y fieles. 2 virtudes que Dios unió y el hombre no las puede separar. Tercera pregunta. Amigo, ¿tú estás en Cristo? ¿Es Cristo realmente tu mayor gozo, tu mayor deleite? Cuando tú te vas a tu casa y llega el lunes, el martes y toda la semana, ¿tú realmente buscas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? ¿Él es tu gozo, tu deleite? Nosotros podremos decir en el día de tu funeral, este hermano realmente vivió para la gloria de Dios. ¿Lo podremos decir? ¿O en el día de tu funeral vamos a tener que predicar un mensaje de evangelismo y no mencionarte? Aprovechar la oportunidad para evangelizar a los que están presentes. Porque no se puede hablar de ti, porque no sabíamos si eras creyente o incrédulo. No sabíamos. ¿Tú estás en Cristo? ¿Tú sabes lo que significa esto? Que es lo más importante en la vida de un ser humano, más que estar casado, más que tener dinero, más que ser reconocido por los hombres. Tú estás en Cristo y Cristo es todo para ti. Millares y millares se perderán en el día final por no haber estado en Cristo. Estaban en la iglesia, estaban en la religión de la puerta ancha y el camino espacioso. No estaban en Cristo. Vivían de acuerdo a su antojo, de acuerdo a su propio estilo de vida pecaminoso. Pero el día final revelará todo. El apóstol Pablo dice, y en aquel día final, lo más glorioso, ser hallado
en Él. Ser hallados en Él. Eso sí que va a ser glorioso. Ser hallado en Cristo. Hoy vuélvete al Salvador. Hoy recibe este mensaje en tu corazón. Desecha mi vida, mis opiniones, todo. Aférrate a Cristo. A Cristo. Solo a Él. Si tú te aferras a Cristo, la bendición de Dios va a estar contigo hasta el último de tus días. Y quien está en Cristo se le nota. ¿O no? Quien está en Cristo se le nota. Así como un hombre cuando está enamorado. ¿Se le nota o no? Se le nota cuando está enamorado. Se le nota. Él lo demuestra. Su rostro, sus decisiones, todo para agradar a aquella persona. Mucho más nosotros con Cristo. Él es todo. Él es la roca de los siglos. No falla jamás. No llega atrasado, no llega adelantado. Todo lo hace perfecto en su tiempo. Yo he tenido muchas bendiciones en mi vida. Me casé bien, tuve hijos, ahora soy abuelo, soy creyente, hago parte de una iglesia, pero nada de eso se compara con Cristo Jesús. Él es todo, absolutamente todo, todo. Cristo. Él es todo, absolutamente todo. Y aquel para el cual Cristo no es todo, tú no te puedes llamar cristiano. Así que hoy es el día del arrepentimiento y de renovar los votos de fervor y devoción a Cristo. Oremos.